Entonces ese manto es para todo el que cree, que ha creído en Jesús. No es por los años que lleva de convertido, es por creer. Amén. Es por creer. Pero hoy vamos a hablar de otra cosita, ¿cierto? Y vamos a seguir hablando. Hoy vamos a llamar la reflexión: usa lo que Dios te ha dado. Usa lo que Dios te ha dado. Dile al que está a tu lado: usa lo que Dios te ha dado. Usa lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado es valioso, aunque tú llegues a menospreciarlo, porque a veces menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios te ha dado es muy valioso. Amén. Vamos a mirarlo. A veces pensamos: no, yo no tengo unción. ¿Alguna vez has pensado que tú no tienes unción? A todos nos ha pasado, fresco. Yo también levanto la mano. ¿Sí? Es que yo no soy tan usado. Es que Dios a mí no me usa. Es que yo no tengo dones. ¿Les ha pasado? No levanten las manos. Está bien. ¿Sí? Nos pasa. A veces pensamos que Dios usa más a otros, que otros tienen más que nosotros. Y no es real. Dios solo necesita que tú creas que lo que Él te dio, no por mucho, es valioso. Y no por poco, es menos valioso. Pero tú tienes que creer que lo que Dios te ha dado es suficiente para que Él haga cosas grandes a través tuyo y bendiga muchas vidas. O bendiga si sea una sola vida. Pero lo que Dios te dio es tan útil que alcanza para ti y para otros. Amén. Dile al que está a tu lado: lo que Dios te dio es tan útil que alcanza para ti y para otros a tu alrededor. Úsalo, dile, úsalo. Ya tienes algo, úsalo. Padre, gracias te damos porque estás aquí. Gracias te damos por lo que tú nos has dado. Gracias por alumbrar en esta mañana los ojos de nuestro entendimiento para ver que lo que tú nos has dado es tremendamente valioso, Señor. Que no es por la cantidad, Señor, por lo poco o por lo exagerado de lo que tú nos has dado, Señor, que es valioso. Es por creer que tú nos lo diste y que si lo disponemos para hacer lo que tú nos mandas, Señor, será una tremenda bendición para nosotros, que no se agotará y que alcanzará para dar a muchos otros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios nos dice en su palabra que el justo por la fe vivirá. Pero también nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, vamos a mirar qué tan valioso es lo que tú tienes. Vamos a ir a Lucas 4. Lucas capítulo 4. Versículo 26. Allí Jesús en este capítulo está hablando al principio del ministerio de Jesús. Habla de que el Espíritu del Señor está sobre mí y habla de que no hay profeta sino honra sino en su tierra, ¿sí? Y luego llega en el versículo 25 y les está hablando a los judíos y les dice: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿Cuántas viudas había? Muchas. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, o sea 3 años y medio. ¿Y qué significa que el cielo fue cerrado? Que no llovió. ¿Y qué implica que no haya lluvia? Que no hay comida, que hay escasez. No hay ni para beber, ni hay para comer. Es un tiempo de escasez. Es un tiempo de sequía. Es un tiempo de pobreza. Es un tiempo de desesperanza. Es un tiempo de incertidumbre, de desolación, pero también de resignación. Es un tiempo donde no hay nada que hacer.
Como la viuda, hago esta arepita, cojo un pedacito, le doy a mi hijo, otro para mí y a dejarnos morir. Porque es un tiempo de resignación. Ese era el tiempo. Dice, y hubo gran hambre en toda la tierra. O sea que, ¿para dónde me voy? ¿Para dónde corro? ¿Para dónde escapo? ¿A dónde me iré de esta sequía? Dice allí que había hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, a ninguna de esas viudas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y Sarepta significa refinar. Y es que Dios tenía también propósitos con su profeta, necesitaba refinarlo. Recuerde que más adelante el profeta dijo, todos tus profetas los han matado, solo quedo yo. Solo quedo yo. Y en un tiempo de sequía Dios lo manda a una gentil. Y recuerde que en la palabra a los gentiles les decían perros, ¿cierto? Y Dios lo envía allá, donde una viuda. Gentil. Y para un judío juntarse a un gentil era algo inmundo, ¿verdad? Y Dios lo manda a ese lugar. Pero Dios quería tratar con su siervo, pero eso es harina de otro costal, ¿sí? Sino a una mujer viuda en Sarepta. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Y a qué está refiriéndose el Señor allí? A la fe. A la fe. Dice, hubo viudas, pero no tenían toda la fe de esa mujer de Sarepta. Hubo muchos leprosos en Israel y conociendo al Dios vivo, no había uno con fe igual a Naamán. ¿Sí? Aunque recuerden que él refunfuñó y toda la vaina para poder obedecer la palabra, ¿cierto? Pero estos tenían toda la palabra y no actuaban en la palabra. Pero vayamos a Primera de Reyes y veamos la escena. Esa escena que refirió Jesús. ¿Por qué la refirió? Es que tiene algo importante, ¿cierto? Entonces vamos a Primera de Reyes capítulo 17. Porque todo esto tiene que ver contigo y conmigo. Vino luego, versículo 8, 17:8, Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, le dice Dios a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda, ¿de qué? De sustentarlo. Y al que esté a su lado, Dios no te va a mandar a hacer algo si no te ha dado cómo y el con qué hacerlo. Tremendo, ¿no? Dios lo envía en un tiempo de sequía a una viuda y le da la orden a la viuda de sustentar a ese profeta. O sea, el profeta no traía nada. Ella tendría que haber esperado que ese profeta viniera cargado. Yo me imagino que en su angustia, cuando uno no tiene nada que ir, hasta el mismo ateo dice, ¿qué? Dios mío, ayúdame. ¿Cierto? Y ella tuvo que haber invocado y haber dicho, Dios mío, ayúdame. En medio de su idolatría, en medio de su desolación, cuando no hay nadie más a quien ir. Siempre, hasta el más religioso, se voltea al Dios vivo. Hasta el más ateo invoca el nombre del Dios omnipotente. Y le dice, Dios mío, ayúdame. No te conozco, pero ayúdame. Si hay Dios, ayúdame. Aquí estoy, me muero, me hundo, perezco. Ayúdame.
Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: y la llama, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que ¿qué? Beba. Ahora, ¿cuál era la condición? En ese tiempo era un tiempo de ¿qué? Sequía. ¿Y qué le pide él? Agua. Agua. ¿Y qué hacemos nosotros en el tiempo de sequía cuando nos piden agua? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? No hay. ¿Y qué más decimos? ¿De dónde flores? Si no hay claveles. Vaya, pida para los dos. ¿Sí así o no así? Eso decimos cuando estamos en el tiempo de ¿qué? De sequía, de escasez. Y Dios lo envía a una viuda. Eso era era en toda la tierra la sequía y el hambre. Y él lo primero que llega a pedirle es ¿qué? Agua. Agua. ¿Y qué hace ella? Y yendo ella, ¿para qué? Traérsela. ¿Qué tanta agua podría tener ella? ¿Qué tanta agua podría tener? ¿Qué tanta agua hay en tu tanque? ¿Qué tanta agua hay en tu reservorio? Pero sin embargo ella no renegó, no murmuró, no dijo nada. Simplemente ¿qué? Se fue a traérsela. Ella diría: un vaso más, un vaso menos. ¿Eso qué es? Igual, tengo en mi corazón que voy a hacer una arepa. Le voy a dar la mitad a mi hijo, la otra mitad a mí. Nos vamos a dejar morir. Por lo menos démosle un vaso de agua a este tío. ¿Cierto? Hubo una disposición y un ánimo ¿de qué? ¿De qué? De servir a pesar de su limitación. A pesar de su circunstancia, de su dificultad, de la misma incertidumbre que ella estaba viviendo, de la misma resignación en la que ella ya se encontraba. Porque vamos a leerlo y verá que es verdad. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. ¡Ey! Venga, venga. Antes de que se vaya por el agua, venga, venga. Hágame otro favor. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. No hay agua, era sequía. Y si era sequía, no había trigo, no había pan. En medio de la escasez, él le pide que le dé lo poco que tiene. Deme lo que tienes. Ahora recuerde que Dios le había dado orden a una viuda de sustentarlo. Y es difícil cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando escasamente tenemos para nosotros. No puede dar, ¿cierto? No debería dar. Pero Dios es un Dios que se mueve por principios. Y Él tiene un principio: dad y se os dará, medida apretada, rebosada y remecida. Si Él le había dado una orden a esa viuda tenía que saber que ella tenía que dar, ¿verdad? Porque tenían orden de sustentar a ese profeta, porque el Señor se lo dijo: le he dado orden, versículo 9, para que ella te
sustente. Ahora, déjeme decirle, ¿por qué fue Elías a esa viuda? Porque había recibido una orden, una palabra de Dios. Se movió por una palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que aprendernos a mover por una palabra de Dios. La fe no es algo loco que se da sin un respaldo. La fe tiene un respaldo, es una palabra que Dios me ha dado. Y cuando Dios te da una palabra y tú te mueves por esa palabra, retumbará el cielo y la tierra. Pero usted pasará a la otra orilla porque tiene una palabra de Dios. Punto. Se levantará el mar embravecido, las olas podrán tener el tamaño de un tsunami, pero si Dios te dijo que ibas a la otra orilla y caminas por esa palabra irás. Cuando Pedro vio y los discípulos vieron a Jesús caminando sobre las aguas, Pedro no se lanzó como loco. Él le dijo, manda que vaya hacia ti. Él no dijo, uy Señor, venga, yo también puedo hacer lo mismo. Eso hicieron los magos de Egipto. Hasta cuando no pudieron más y dijeron, esto es solo dedo de Dios. No, Pedro no salió en esa actitud. Él dijo, manda que yo vaya a ti. Da una palabra para que yo me mueva de este barco. Da una palabra y yo iré. Dime que vaya caminando hacia ti sobre las aguas. Dímelo. El Señor le dijo, listo Pedro, bájate y ven. Camina hacia mí. Para que veas que sí soy yo. Desciende de esa barca y ven caminando hacia mí. Y entonces fue cuando Pedro descendió de la barca y empezó a caminar hacia él. Pero él no se lanzó como un loco a tentar. Caminó por una palabra. Cuando él quitó sus ojos de él, de la palabra hecha carne, cuando apartó su corazón de la palabra que vino a él, empezó a hundirse. Y es cuando tú y yo empezamos a hundirnos. Es cuando tú y yo empezamos a flaquear en nuestra fe. Es cuando tú y yo decimos, si pongo las manos sobre el enfermo, se morirá o sanará. La palabra que dice, pondrán las manos sobre el enfermo y vivirá, sanará. La palabra no dice, pondrán las manos sobre los enfermos y le aplicaste los santos óleos. No dice, tus manos no son los santos óleos. La palabra que Dios te dio fue para sanidad, no para enviarlos a la eternidad. Tienes una palabra y por esa palabra tú y yo nos podemos mover. Es para usar, lo que Dios te ha dado es para usar. Pero tienes que recibir una palabra. Y por eso este hombre llegó allí y por eso le dijo, dame agua, dame pan. Gracias, esta muchacha escuchó. Ella sí entiende los mensajes. Tanto decir dame hambre hasta que, muy bien hija. Él pidió, ¿por qué pidió? ¿Por qué le pidió a la viuda? Porque tenía una palabra. Él tenía claro. Él sabía que si esa mujer obedecía, ella era. Si esa mujer no obedece, él sigue. No tengo, bueno. Será para otro la bendición. Bueno, listo. Entonces llega otra viuda. Con la misma petición. Dame agua. Y apenas se va. Oiga. Y un pedazo de pan. Y si esa se va, él se va para otra. Hasta que llegue una que crea a la palabra que Dios puso en su corazón y actúe y se mueva por esa palabra. Era como una señal para Elías. Él tenía una orden. Ve a Sarepta. Allá hay una viuda. Yo a ella le he dado orden a su vez de que te sustente. Pero le he dado con qué sustentarte. Y entonces, sigamos leyendo. Y ella respondió
Y por primera vez le expresa lo que había en su corazón, la resignación que había. Y le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, no tengo más. Y está en la tinaja, puedes mirar, mire si quiere. Y un poco de aceite en la vasija. O sea, yo no tengo extras. Y le dice: ahora mismo estaba recogiendo leña, lo que me viste hacer, que yo estaba haciendo cuando tú llegaste y dejé de hacer por traerte agua y ahora me pides que te dé pan. Te estoy diciendo, te voy a contar mi historia, te voy a contar mi escena, te voy a contar mi vida, te voy a abrir mi corazón. Yo estaba recogiendo leña e iba a hacer con ese poquito de harina que hay en la tinaja y este poquito de aceite que hay en esta vasija, me disponía a hacer una arepita. Y le dice: y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Y luego, ¿qué? Nos dejemos morir. No hay más. No tengo más. Esa es mi realidad, esa es mi condición. Ahora, pregunto, ¿conocía Dios esa realidad? Sí. ¿Conocía Dios esa realidad? ¿Conoce Dios tu realidad? Sí, conoce tu realidad. Pero también tú, como esa viuda, en medio de tu realidad has clamado a Dios. ¿Sí? Entonces déjame decirte que si has clamado a Dios, Él también a ti te ha escuchado y también ha traído respuesta para ti. Pero muchas veces la respuesta no viene en el empaque que yo la quiero. Muchas veces la respuesta viene en el empaque de alguien más necesitado que yo. De alguien que ni siquiera tiene un poquito de harina, porque ni tinaja tiene. De alguien que ni siquiera tiene un poquito de aceite, porque ni vasija tiene. Muchas veces la respuesta viene en ese empaque. Y Dios te manda a decir: dale a Él. Tú sí tienes. Señor, ¿de dónde si no tengo? Tú tienes, dale. Dale. Y entonces, cuando tú dispones tu corazón para dar, es cuando viene la siguiente palabra de Dios para tu vida, a decirte: obedéceme y yo te sustento. Y obedéceme y yo hago para ti. Y ahí es donde viene la siguiente palabra. Él le dice, versículo 13, Elías le dijo: no tengas temor. ¿Temor a qué? A hacer conforme a la orden que Dios te ha dado. No temas obedecer a Dios en lo que Él te ha dicho. No temas obedecerlo. No temas. Parece loco, pero no va a ser loco. Hazlo. Obedece al Señor. No temas dar el paso de fe. No temas hacer el pan que dijiste que iba a hacer. Pero primero a mí. Dame primero a mí. Haz como dijiste, pero dame primero a mí. Tienes una orden de Dios. El profeta sabía que ella tenía una orden de Dios de sustentarlo, porque Dios se lo dijo. Y él sabía que ella era, porque en medio de la escasez ella tuvo la disposición de ir a tomar agua y no le dijo nada. No le abrió su corazón. Pero cuando le pidió el pan, sí le abrió su corazón y le dijo: no tengo más. No tengo más. Si te doy el agua y aparte de eso te doy el pan, ¿tú quieres pan y pedazo debajo del brazo? ¿Tú quieres el agua y aparte el pan? ¿Y mi hijo y yo qué?
Y él le dice, no temas obedecer a Dios, no temas. No temas. Si tú obedeces a Dios, te voy a decir la siguiente palabra de parte de Dios para ti. Ya reconoces que tienes algo, porque ya le dijo, no tengo sino esto, o sea, tengo algo. ¿Tú ya reconociste que tienes algo que Dios quiere usar para bendecir a otro, pero que será tu bendición? Será la puerta, la llave de tu bendición y de tu sustento para que no perezcas en la sequía. ¿Sabes eso? Que ese poquito que tienes, Dios te lo está pidiendo porque te quiere sustentar el resto de tu vida. Miremos. No tengas temor. Ve y haz como has dicho. Y le dice, pero hazme primero a mí. O sea, obedece primero a Dios. Obedece a Dios antes que a tus sentimientos y emociones. Obedece a Dios antes que tu instinto de madre. Obedece a Dios antes que a tu instinto de subsistencia. Obedece a Dios por encima de ti, de tu vida, de la vida de tu hijo. Obedece a Dios. No temas obedecerlo por encima de lo que sea. No temas obedecerlo. Haz como has dicho y hazme primero a mí, porque yo soy al que Dios trajo a ti para que tú lo sustentaras. Pero no vengo solo, traigo una palabra de Dios para ti. Y le suelta la palabra. Y le dice, pero hazme primero a mí. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Hasta exigente el hombre, ¿no? Y por favor me le unta y ¿sabe cómo somos, no? Y por favor más crema, más salsa, más y más. Y si le puede meter también y además añade. No vale más, ¿cierto? No vale más, ¿no? Es con todo lo que yo le eche, ¿cierto? Nos encantan esas promociones, ¿cierto? Y el hombre llega ya como un restaurante, ¿sí? Y entonces y me la hace de tal manera y me la cose debajo del... Oiga, ni siquiera como ella la quería preparar. Tremendo, ¿no? ¿Qué le diríamos nosotros? ¿Lo mandamos a qué? Sí, a freír espárragos. ¡Ay! Ya. Todavía me pide que me ignore a mí, que ignore a mi hijo y aparte de eso me hace exigencias. ¿Cierto? Pero en todo ello también Dios estaba probando el corazón de la mujer, su mansedumbre, su humildad, su decir, Señor, te obedezco tal cual tú me mandas a hacer. ¿La pides así? Te la hago así, Señor. Ella lo tenía que sustentar, pero no sustentar de cualquier manera. Le tenía que sustentar de la mejor manera. La pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y le dice, y después no hay. Y le dice, y después harás para ti y para tu hijo. Pero aquí le lanza la perla. Porque Dios, Jehová Dios, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Cuando tú y yo recibimos una palabra de Dios para usar lo que tenemos en el propósito de Dios, déjame decirte, nunca va a faltar, nunca va a escasear, siempre va a abundar. Y todos los días, si faltaba un día para que se acabara la sequía, era un paso de fe, era un paso de obediencia. Si faltaban 10 días, igual,
El milagro no es más o es menos por el número de días que le tocó alimentar a ese profeta, a ese hombre, a ese extraño. Si fue un año, si fue año y medio, si fue año y 8 meses, si ya alimentarlo una sola vez implicaba un enorme paso de fe. 2 días, 3 días, 4 días, porque todos los días tenía que sacar y darle primero a él, por encima de ella y por encima de su hijo, por encima de sus sentimientos, de sus emociones, de su instinto de conservación, de su instinto de madre. Todos los días tenía que desechar el temor y decir: Señor, tú dijiste que no faltaría. Y eso es lo que implica vivir por una palabra de Dios. No vivir por el pan, porque ella no vivió por la harina. Ella vivió por una palabra que salió de la boca de Dios: nunca faltará. Hazme primero a mí, haz como has dicho, coge lo que has dicho. Dios te dio una orden, ejecuta esa orden. No temas obedecerle al Señor, no temas caminar en pos de lo que Él te ha dicho. No temas, no te apartes de esa palabra, ni a diestra ni a siniestra. No pierdas tu norte. Tu norte es obedecer al Señor, y la orden que Él te dio fue sustentarme. Pero aquí tienes una palabra. Eso poco que tienes, desde que tú le obedezcas, no se acabará. Estará ahí siempre, no faltará. Y todos los días la mujer iba, metía la mano, hacía. Ella ya sabía, la primera vez pasó. Yo metí la mano, sabía lo que había, hice, fui, le di, volví. Para mi sorpresa, ahí seguía viendo un poquito. Volví, aceite, seguía viendo un poquito. A mi hijo y después para mí. Todos los días el poquito permanecía. La palabra no dice: y se llenó la tinaja, y se llenó la vasija. La palabra no lo dice. Todos los días era un paso ¿de qué? De fe. Hoy oras por un enfermo y mañana es otro, y es el mismo paso ¿de qué? De fe. El mismo Dios que le levantó a este es el que levanta a este. El mismo Dios que multiplicó la harina hoy es el mismo que la multiplica mañana y pasado mañana, y así de día en día hasta que termine la sequía. Él no me faltará, Él no me faltará. Denle ese aplauso al Rey de gloria y majestad, con toda su fuerza, con todo su corazón. Porque no faltará. Y el que está a su lado: no escaseará. Pero diga: pero úsalo. Úsalo. Al igual que la viuda, tú también tienes una orden. Tú tienes una orden de dar de gracia lo que de gracia has recibido. Tienes una orden de poner las manos sobre los enfermos. Tienes una orden de predicar las buenas nuevas de salvación. Tienes una orden de decirle a las viudas que no van a morir, que no teman, obedecer al Señor, que no se aferren al poquito de harina, que cojan lo poco que Dios le ha dado y lo usen. Y cuando tú lo usas para glorificar a Dios y lo usas en otro conforme a lo que Dios te ha dado, déjeme decirle: no faltará, siempre habrá provisión para ti. Siempre habrá, no escaseará, no faltará. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó,
ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Conforme a qué? A la palabra. 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 No es conforme a mis cálculos financieros. No es conforme a mis cálculos matemáticos. No es conforme a mis cálculos, a mis proyecciones. Es conforme a la palabra. Dice que la harina, ¿qué? No escaseó. Pero no dice que aumentó. Dice no escaseó. Siguió viendo el mismo poquito. Y el aceite de la vasija, ¿qué? No menguó. O sea, era como si sacara y sacara y sacara y sacara. Todos los días iba y sacaba, y todos los días permanecía el poquito y el poquito, el poquito y el poquito, el poquito y el poquito y el poquito y el poquito. Pero también, aunque no lo diga ahí, tampoco faltó el agua. Ahí no lo dice, pero tampoco faltó el agua. Porque tuvieron que beber, hidratarse. Y recuerde que él lo primero que le pidió fue ¿qué? Agua. Porque Dios es un Dios que suple completa la necesidad. El hombre tiene necesidad de pan, pero también de agua. Dile al que está a tu lado, Dios no te va a faltar. Pero camina a la luz de la palabra. Vive por la palabra. El justo por la fe vivirá, pero esa fe tiene un fundamento y es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que esa mujer, ese niño y ese profeta no vivieron de la harina, vivieron por una palabra. Amén. Vivieron por una palabra. Algunos dicen años más, años menos, pero mínimo año y medio, mínimo año y 8 meses. Pero si hubiera sido un mes, ¿no es igualmente grande el milagro? Dios no se aparta de su palabra. Él siempre va a honrar su palabra. Y si Él te dijo que no morirás sino que vivirás, ciertamente vivirás, no morirás. Si Él dijo que iba a haber, que no iba a escasear, que no iba a menguar, pues déjeme decirle, ni la harina, ni el aceite, ni el agua va a faltar. Solo muévete por la palabra de Dios. Dios te dio una orden, ejecútala, no temas obedecerle. ¿Por qué temes? Te pregunta el Señor, ¿por qué temes? ¿Le falté a la viuda? ¿No testificó Jesús ese milagro? Años, siglos después no lo testificó, no lo nombró, no hizo referencia a él. Para decirle a los judíos de ese entonces, si ustedes como esa viuda creen a la palabra, vivirán por la palabra también. Y le refirió a Naamán, él recibió una palabra y aunque lo hizo a regañadientes, caminó en la palabra, obedeció a la palabra, se sumergió 7 veces. Se lavó allí 7 veces. Persistió en caminar en la palabra. Anduvo a la luz de la palabra. Y por esa palabra fue limpio. 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 Vayamos a Marcos. Marcos 6. Marcos 6. Alimentación de los 5,000. Vamos al versículo 35. Cuando ya era muy avanzada, ya lo tenemos, sí. Cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, están ahí una gran multitud, 5,000. Pero recuerden que en Israel se contaba hombres. No se contaban mujeres ni niños. Así que eran
y siempre la cantidad de mujeres es mayor. Entonces calculémosle iguales, 10,000. Pero generalmente los niños son más. Pero pongámosle 2,000, 12,000. ¿Sí? Entonces está ahí toda esa multitud y han estado todo el día ahí con el Señor. Y ya van siendo como las 4 de la tarde. ¿Sí? Avanzada ya la hora y ellos miran a la multitud y yo me imagino que a ellos les empezó a dar hambrecito, ¿no? Y estaban bostezando y Señor, eso es como cuando uno quiere 11 si está la visita y no tiene para más. Y entonces uno está parando la escoba y está haciendo un montón de cosas y oiga, como avanza el tiempo, ¿no? Como quien quiere la cosa y la cosa no quiere, ¿no? No los quiere echar, pero les insinúa que de pronto llueve. Oiga, parece que va a llover, ¿no? Y uno quiere que se vayan rápido. Y entonces más o menos por el estilo llegaron los discípulos. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: Señor, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, o sea, está como tarde, Señor. ¿Qué tal si los despides para que vayan a los campos y a las aldeas alrededor y compren pan? Pues no tienen que comer, Señor. Me imagino, ellos no fueron a un picnic. Llegaron ahí y se encontraron con un culto, pero un culto avivado. Y en los cultos avivados nadie mira la hora. Ni hay fila para entrar y fila para salir. Nada. Un culto avivado donde iban llegando y llegando y llegando y se iban añadiendo. Y entonces empezaban por la mañana y ya era la tarde y ninguno se quería ir. Y ninguno tenía hambre. La gloria de Dios en ese lugar. ¡Wow! Pero los discípulos empezaron, y Dios tiene un propósito en todo. Ay, está haciendo como hambre, ¿no, Pedro? Y sí, mano. Tomás, ¿y qué hacemos? No, pues, ¿qué tal si le decimos a Pedro, usted es todo lanzado? Dígale al Señor que lo despida. Díganle a Juan, no, si no les dice, porque sí. Es como el Señor, que se queden ahí recibiendo palabra. Él no los va a sacar. Entonces dígale, entonces Pedro se lanza y ¡pum! Le dice. Y mire la respuesta del Señor. Respondiendo él les dijo, les dio una sugerencia o una orden: dadles vosotros de comer. ¿Y qué dijeron ellos? Ellos sí se quejaron de uno, ellos no fueron como la viuda. Ellos sí, ahí mismo, que vayamos y compremos pan para 200, por 200 denarios y les demos de comer. O sea, le dijeron, no tenemos, no hay. No hay. Pero fíjese la pregunta del Señor. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? ¿Qué tenéis? ¿Qué tienes? Dios quiere hacer milagros y los va a hacer. Pero también quiere saber si tú estás dispuesto a dar lo que tienes. No lo va a pedir. Está dispuesto si quieres usar lo que tienes. Porque Él va a usar lo que tú tienes. Lo usó con la viuda. Usó lo que ella tenía. Pero nunca le faltó. Y Él va a usar lo que tú tienes. Y le dice, ¿cuántos panes tienen? Ahora, yo ya le habían dicho que no había con qué comprar para tanta gente. De hecho, ya se sabía que no había comida para tanta gente. Ellos no habían hecho provisión. Ellos no sabían que esa vaina iba a terminar en un picnic. ¿Sí se dice así? En un picnic. Bueno, en un picnic. Ellos no pensaron eso. Y les dice, dales de comer. Y les dice, ¿cuántos panes tienes? Y dímelo. Y al saberlo, le dijeron, 5 panes y 2 peces. Mira qué tienes. Porque lo que tienes es suficiente para ti y para la multitud que está hambrienta y sedienta, y aún más que tú. ¿Qué tienes? Mira por un momento qué tienes.
Ve y mira, porque esa fue la orden que el Señor les dio. Vayan, miren a ver, ¿qué hay? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tienen la multitud? Vayan, miren qué tienen. Y 5 panes y 2 peces no alcanzaban ni para los discípulos y Jesús. El concepto de las mujeres es que los hombres, ¿qué? ¿Comen qué? Mucho. Y para 12 hombres, no contemos a Jesús, pero para 12 discípulos, pescadores, grandotes, fortachones, 5 panes y 2 peces, ¿qué son? Mira al que está a su lado, eso no es nada. Ahora dígale, pero para mí que creo, eso es todo. Dígale así, pero para mí que creo, eso es todo. Eso es todo. Dios va a usar lo que tú tienes. Él ya te dio, tú ya tienes. En ti hay aceite. El aceite es el Espíritu Santo. En ti ya hay harina. La harina es la palabra. Tienes pan y tienes aceite y tienes agua. Ríos de agua viva corren de tu interior. La presencia del Dios vivo, tú ya tienes. En ti ya hay dones y hay talentos que Dios te dio. El amor de Cristo ha sido derramado en tu corazón, tú ya tienes. Tienes mucho. Tienes más que la multitud. Y Dios va a usar lo que tú tienes. Y lo va a usar con poder y gloria. Y va a manifestar su gloria y su poder. Donde tú le digas, Señor, aquí está lo que tengo, úsalo. Y te dejes usar. Porque Dios va a tomar lo que tienes, pero te lo va a devolver multiplicado. Porque Dios no es deudor de nadie. Dios no te pide algo que no te vaya a multiplicar después. Si te dio un don y tú lo usas, Dios va a multiplicar ese don para que lo uses con muchos más. Nunca va a escasear. ¿Sí hicieron la tarea de buscar la viuda y las tinajas? Y el aceite y las tinajas. Ella recibió una palabra y por esa palabra vivió. Y tú también vivirás por la palabra de Dios. Dios está contigo, no temas. No temas creerle, no temas caminar. Amén. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos, ¿cuántas cestas? 12 cestas llenas. Y de lo que sobró, de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Pero ¿cuántas cestas sobraron? 12. ¿Cuántos discípulos eran? 12. El 12 habla de gobierno. Dios tiene el gobierno. No gobiernes tú, deja que Él gobierne. Tú tráele los panes y los peces, deja que Él gobierne. Él no te manda cosas locas. Si Él te dice hazlo, hazlo, Dios va a multiplicar lo que tienes. En la llave y la puerta de tu bendición. Porque siempre van a sobrar cestas para ti y para toda tu casa. Llenas. Si tú le dices, Señor, yo te hago caso. Yo obedezco. Solo te doy gracias. Sé que no me va a faltar. Sé que no va a escasear. Va a alcanzar para la multitud, pero también me va a quedar a mí. Tú no vas a ser de los que pase y pase y pase y se está acabando. Se está acabando. Se acabó. No. Tú no vas a quedar con una mano adelante y la otra atrás. Si Dios te dio una palabra, quedará para ti. Mucho más de lo que tú piensas y has imaginado. Amén. Pero la pregunta es, ¿quieres simplemente ser saciado, que Dios te haga un milagro para ti? ¿O quieres ser el instrumento de Dios para hacer un milagro de la multitud? Que la gloria de Dios se manifieste para todos a través de ti y que te quede también a ti. Si es así, tienes que dar un paso de fe.
Y tienes que decirle: Señor, yo uso lo que me diste. Uso lo que me diste. Traigo lo que me diste y lo pongo a tus pies. Uso lo que me diste y lo pongo a tus pies. Úsalo, Señor. Solo tengo esto. Solo tengo aquello. ¿Qué tienes? Porque Dios lo va a usar. ¿Quieres ser la viuda? ¿O quieres ser el que ve pasar el milagro? Job decía: la bendición del que no la quiso vino sobre mí. El que no la quiso no es porque no la haya querido, es porque no creyó. No pudo dar el paso de fe. Si no hubiera sido esa viuda, hubiera sido otra. Otra que creyera. Otra que se hubiera movido por el instinto de madre, por el instinto de conservación, por el instinto del presupuesto. Ya presupuesté y profeta, no tengo que darte. Por el presupuesto de las circunstancias que le rodean. Depende de lo que tú quieras. Pero Dios quiere hacer un milagro para ti. Tú eres a quien Dios quiere usar en este tiempo. En ese tiempo fue esa viuda. Sé tú la viuda de este tiempo. Sé tú el varón y la mujer de este tiempo. En ese entonces Dios manifestó su gloria por esos 12 discípulos que creyeron que si traían esos 5 panes y esos 2 peces, Dios haría algo tremendo. Deja que Dios haga algo tremendo a través de su vida hoy. Y todos los días hay multitud hambrienta y sedienta. Porque todos los días Dios te va a decir: dale, dale. Todos los días tienes la orden de dar de gracia lo que de gracia has recibido. Pastor, y de mi necesidad, ¿qué? Siempre habrá para ti. Porque déjeme decirle, ella tenía ¿para cuántas porciones? Para una. ¿Y porque obedeció, para cuántas porciones había siempre? Para 3. Será una multiplicación al ¿cuánto por ciento? A los que saben ahí matemáticas, rápido, ¿al cuánto por ciento era? Al 300. 300 por 1. Tremendo, ¿no? Uy, Señor, así sí vale la pena la inversión. Eso no lo dan en un banco. Mismo que no empieza como mapato a correr la calculadora y los ojos se nos transforman en signo de pesos. Pero no lo haga por eso. Hágalo simplemente porque la gloria de Dios se va a ver y muchos van a creer. Y entonces esos obedecedores de la palabra se van a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar. Y la tierra será llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Y si va a aplaudir, denle un aplauso al Rey de gloria y majestad, al Dios de toda la tierra. A Él, denle ese fuerte aplauso. Aleluya. Por gracia, somos los instrumentos de Dios para este tiempo. Tú y yo, llamados a dar de gracia en el nombre de Jesús de Nazaret.